Biotransformación o metabolismo son sinónimos. Se define como los cambios bioquímicos mediante los cuales las sustancias exógenas se convierten en otras usualmente inactivas. El fármaco, en el proceso de biotransformación, pasa a ser una estructura más ionizada y polar, más hidrosoluble, menos difusible, menos capacidad para atravesar membrana, más fácilmente eliminable y corresponde básicamente a la biotransformación a agentes xenobióticos. El fármaco es atacado enzimáticamente, convertido en un metabolito. Los xenobióticos son sustancias no alimenticias, no nutricionales, que se encuentran en el aire, en el agua, que eventualmente podrían ingresar a la sangre por vía inhalatoria, por vía oral o por piel. Estos son xenobióticos. Otros xenobióticos acompañan los alimentos e igualmente no son nutricionales: colorantes, preservantes, saborizantes, toda una serie de elementos de industria alimenticia. Usualmente no son perjudiciales, pero por tratarse de agentes extraños deben ser neutralizados y eliminados. Pero la gran importancia como xenobióticos lo tienen los fármacos, por su capacidad para atravesar membranas y generar efectos. Esa capacidad de movilización debe ser bloqueada. Estas moléculas tienden a ser liposolubles o lipofílicas y permanecer no ionizadas en el plasma a un pH de 7.4. Entonces, para que los fármacos no puedan salir de la sangre y atravesar membranas, deben ser ionizados, deben ser biotransformados para que así en algún momento ingresen por la arteria renal, lleguen a ser filtrados en el glomérulo y eliminados por la orina, todo porque se mantienen en el plasma sin abandonarlo. Lo contrario, van a permanecer generando acciones prolongadas, lo que definitivamente pueden causar graves efectos sobre células y sobre el organismo en general. En este diagrama estamos viendo ahora el hígado, en el cual está ingresando un fármaco a través de la vena porta. Las sustancias que ingresan al hígado deben ser biotransformadas o metabolizadas y tienen varios caminos. El primero es el metabolito, de acuerdo al grado de hidrosolubilidad, debe mezclarse con el plasma, llegar al riñón para ser incorporado en la orina. La otra posibilidad es que el metabolito tome las vías biliares, llegue al duodeno, yeyuno, íleon, intestino grueso, mezclarse con los restos de procesos digestivos y hacer parte de las heces fecales para así abandonar el cuerpo. Una función de inactivación de sustancias la tiene esencialmente el hepatocito, que generalmente inactiva los fármacos liposolubles transformándolos en moléculas polares, es decir, hidrosolubles, más fácil de eliminar. Esa función la realizan los hepatocitos. Aquí observamos cordones hepatocitarios, venas centrolobulillares, un sinusoide hepático y una célula de Kupffer. Las células hepáticas forman empalizadas o llamados cordones hepatocitarios. Se pueden observar mucho mejor. Y en esos cordones, la célula se localiza de una manera estratégica en donde son rodeados por capilares sinusoidales o sinusoides hepáticos. El sinusoide hepático es un tipo de capilar característico que se ubica entre cordones hepatocitarios. En este diagrama estamos viendo un capilar común
que posee los siguientes elementos: células endoteliales, cada una con su núcleo, espacios maculares o espacios intercelulares, el lumen del capilar y en la parte exterior del capilar una membrana basal que es selectiva para la salida o ingreso de algunas sustancias. El capilar sinusoidal, es decir, el capilar del hepatocito, tiene unas características fundamentales que lo hacen único. Estos tipos de capilares muy característicos poseen una capa discontinua entre las células endoteliales o espacios maculares muy amplios. En este capilar está llegando plasma proveniente de dos sitios: primero, de la circulación portal, y el segundo, de la circulación general a través de la arteria hepática. Capilares poseen unos flujos de escapes de plasma muy característicos. Adicionalmente a esos espacios maculares, gracias a que no existe una membrana basal. Entonces, esos flujos de plasma vierten el contenido en el espacio de Dissé o espacio perisinusoidal que baña permanentemente las membranas de los hepatocitos. Y este sitio es precisamente el lugar en donde se realiza el intercambio metabólico entre el hepatocito y el plasma, y donde se ubican los fármacos que han logrado abandonar la circulación. El ingreso del fármaco dentro del hepatocito se realiza de acuerdo a un mecanismo adecuado dependiendo de la liposolubilidad o la hidrosolubilidad, al igual que el del tamaño molecular. En este diagrama observamos los cordones hepatocitarios, la producción de bilis de todo el conjunto de hepatocitos y los fármacos que tienen aquí muchas posibilidades de abandonar el plasma por los sinusoides hepáticos, y esa forma de abandonar el plasma hace que se ubiquen en los espacios intersticiales o espacios de Dissé. Dentro de los hepatocitos tenemos una serie de enzimas denominadas citocromos. Son hemoproteínas que están ubicadas en la membrana del hepatocito y son producidas por el retículo endoplásmico liso. Estas enzimas son aproximadamente 30 familias, de los cuales 10 son de mamíferos y una gran cantidad están en plantas. Las de los mamíferos se dividen en dos bloques: los citocromos que sintetizan esteroides y ácidos biliares y los que destruyen xenobióticos. Se encuentran en los hepatocitos, en las membranas, tanto de la membrana celular como en las membranas de las mitocondrias. Igualmente encontramos citocromos en otros sitios como los enterocitos. Estos citocromos o enzimas hacen oxidaciones y reducciones muy organizadas por su permanencia dentro de las membranas celulares. Cuando los fármacos salen de la circulación a través de los espacios de los capilares sinusoidales, ellos se aproximan a las membranas de los hepatocitos gracias a gradientes de concentración, en donde tienen reacción con los citocromos. Los cambios metabólicos del fármaco se producen por dos tipos de reacciones bioquímicas que son secuenciales. La primera se denomina la fase número 1 de biotransformación o metabolismo, conocido como funcionalización. Se trata de reacciones que cambian la estructura del fármaco al alterarse las cabezas de serie de las moléculas gracias a la acción de los citocromos con oxidaciones, reducciones o hidrólisis.
Las oxidaciones son asumidas en la gran mayoría por el sistema microsomal hepático del citocromo P450, conocido como el mecanismo más importante de biotransformación de fase 1, aunque existen mecanismos no microsómicos. Se llama funcionalización porque introduce un grupo funcional o un grupo reactivo en el cual se lleva a cabo la oxidación, la reducción o la hidrólisis. Normalmente, este proceso genera un metabolito inactivo o un producto menos activo que el original, que también en algunas ocasiones puede generarse en bioactivaciones o incluso aparecer metabolitos con capacidad tóxica. Esta estructura, a partir de la fase 1, genera una reacción llamada deconjugación y en conjunto se denomina fase 2 de biotransformación. Fase 2 o fase de síntesis o fase de conjugaciones, porque el metabolito de fase 1 se une a sustancias derivadas del metabolismo intermedio, entre ellas el ácido acético, la glicina, el sulfato, aminoácidos, derivados nitrogenados, derivados del oxígeno, derivados del azufre y el más común conocido como el ácido glucurónico. Aquí podemos observar la unión del ácido glucurónico con el metabolito de fase 1. En el mismo citoplasma se dan reacciones donde interviene ese metabolito de fase 1 con el elemento de conjugación, acá el ácido glucurónico, una molécula muy similar a la glucosa. Se lleva a cabo gracias también a un agente o enzima de transferencia, en este caso el glucuroniltransferasa. Estos productos al final de la fase 2 o metabolitos son llamados comúnmente glucurónidos. Aquí el agente de conjugación generó los glucurónidos, los cuales abandonan la membrana del hepatocito por filtración. Recuerde, las dos fases se dan sucesivas. Primero la fase 1 y luego la fase 2.